Listo. Yo les mandé entonces tres documentos. Tres documentos tenemos como insumos, que sean insumos para el estudio o el trabajo que estamos haciendo. No quiere decir que todos tres documentos los vamos a utilizar aquí en la clase, no. Ustedes tienen por lo menos un 60%, de este tamaño es, por lo menos un 60% de responsabilidad de lecturas complementarias, antes y después. ¿Está bien? Ahorita les voy a presentar un plan de trabajo, ese sí lo voy a visualizar acá, con respecto a estos 8 días que nos faltan de clase. Hoy es nuestra quinta clase, nos hacen falta con esta 8 clases. Entonces les mandé tres insumos. El insumo número 1 es el catecismo completo de la Iglesia Católica. No se tienen que poner a comprar libros. El propio texto, eso ya lo conversamos, el propio texto del catecismo es un texto que se trató de hacer muy cercano para los laicos. Entonces ahí no hay materia pesada propiamente. Hay materia desconocida seguramente, pero no hay materia densa, pesada teológicamente para uno leer. Es de fácil lectura. Uno, ese catecismo que está completico, la edición española, muy buena edición. Les mandé un número 2. Ese número 2 contiene varios elementos sobre el credo, pero nos vamos solamente a centrar en la primera parte, que hace referencia a la fe eclesial, que es ese primer capítulo. Y el insumo número 3, miren que ahí les va a quedar, de ese insumo número 2 les va a quedar mucho para leer. Y del insumo número 3, que son las catequesis de Benedicto XVI sobre el credo. Con eso vamos a lograr evacuar, digámoslo así, una muy buena parte de la temática que yo por lo menos tengo el deseo de adelantar durante todas estas 8 clases. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan de trabajo? Les voy a contar acá. Mientras tanto, yo creo que me voy a conectar por aquí para poderles compartir la pantalla. ¿Listo? Voy a compartirles. Voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Qué pasó ahí? Me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Ahora me están escuchando? Ah, listo. A ver, ya, aquí, ahora sí. Bueno, les comparto aquí entonces. Bueno, están viendo todos en la pantalla. Tenemos el plan de trabajo general. Plan de trabajo general significa este nivel, primera parte, primer nivel. Segundo nivel sería una segunda fase del curso, una tercera y una cuarta. Si nosotros vamos a ese catecismo que les di yo como el insumo número 1, que es el catecismo completo de la Iglesia Católica, nosotros vamos a darnos cuenta que los 1065 primeros artículos corresponden al credo. Miren entonces el malabarismo que nos toca a nosotros hacer para tratar de meter todo ahí en estas 8 clases. Ustedes se imaginan que lo que es meter ahí 1600
1065 artículos, eso es mucho, es la primera parte del catecismo de la iglesia. Bueno, entonces, seamos atrevidos y digamos que esa primera parte de 1065 artículos lo vamos a cubrir aquí, en este primer nivel. Después tenemos un segundo nivel o una segunda parte que es la celebración del misterio cristiano. Entonces tenemos liturgia y dentro de la liturgia tenemos los sacramentos, como esos signos sensibles establecidos por nuestro Señor Jesucristo que producen y transmiten la gracia. Esos son los sacramentos. La tercera parte o el tercer nivel tenemos la vida en Cristo. Entonces tenemos los 10 mandamientos. Y la última y cuarta parte de toda esta primera parte de lo que podría ser la doctrina básica y fundamental, miren esto, es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro y la oración cristiana, ¿no? Aunque aquí solamente nos centraríamos, aquí digo, allá nos centraríamos solamente en la oración perfecta, porque la oración perfecta es la oración compuesta por nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Las grandes oraciones de la iglesia, nosotros los cristianos, Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Porque el credo, además de ser una oración, es un gran compendio de la fe. ¿Está bien? A veces lo conseguimos solamente como la oración de los domingos, para el Día del Señor, la celebración eucarística nos da mucho más que eso. Es un compendio de la doctrina, como lo vamos a ver ahora. Bueno, y en esa primera parte entonces tenemos, a ver, yo veo cuántos estamos conectados, 31 ya, bueno. En esa primera parte tenemos la profesión de la fe, lo que vamos a comenzar el día de hoy, el credo. Entonces miren qué simple este texto que les coloqué ahí. A ver, Pablo, ¿tú puedes leer, por favor? Pablo César. Profesor Pablo César, por favor. Perfecto, sí, dale. Entonces, oído, perdón Pablo, yo te voy a ir, disculpa, interrumpiendo más bien para poner en contexto. Cuando hablamos de siglos, de pronto no estamos familiarizados con esta nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de siglo segundo y siglo tercero, estamos hablando del año 100 al año 200, finalizando el año 200. No incluimos el año 300, porque cuando comienza el año 300 ya es el siglo cuarto. ¿Está bien? Entonces son los dos siglos que suceden a lo que se podría conocer como la era apostólica, que es la era de nuestro Señor Jesucristo y sus contemporáneos. ¿Está bien? Terminando ese primer siglo, entonces ya viene la transmisión de la fe de esos primeros cristianos, terminando prácticamente con Juan, que algunos historiadores y la tradición también lo dice, Juan fue el único que no murió de mártir. La tradición cristiana dice que en algunos de los momentos en que fue martirizado Juan, lo metieron a una piscina de aceite hirviendo, y cuando entró a la piscina, todo el mundo la expectativa de ver qué pasaba, piscina de aceite hirviendo. Juan caminó por la piscina y al otro lado de la piscina salió más joven y se fue. Claro, después de esa nadie se atrevió a ponerle la mano encima a San Juan. Este es San Juan Evangelista. Entonces termina esa era con San Juan Evangelista prácticamente, y viene ya el comienzo propiamente de la tradición oral de los primeros cristianos. Ahí estamos entonces. ¿Qué más, Pablo? Sigue. Esto es muy interesante, perdón Pablo, esto es muy interesante porque entonces aquí estamos hablando de los bautizados. Estos catecúmenos o neocatecúmenos son aquellos adultos, ya tienen uso de razón, están formados inclusive en doctrina judía o pagana, porque pueden ser griegos, sirios, babilonios, etcétera, tal. Ellos tienen ya una formación, entonces tienen que renegar de esa formación, o de formación más bien,
y asumir el Espíritu de Cristo. Pero para asumir el Espíritu de Cristo tienen que profesar con la boca, obviamente, ¿cierto? Porque están declarando lo que llevan en su corazón. Entonces, hacer discípulos de todos los pueblos significa llevar la doctrina de Cristo, que se profese y que se actúe como Cristo, de tal manera que aquel que es bautizado pueda ganarse, porque digamos, de alguna manera es eso, es ganarse el título de cristiano, porque es ser otro Cristo en medio de la comunidad. Entonces a los adultos le hacían estas preguntas. Dale, Pablo. Es muy interesante. Miren que ya muestra una faceta de la iglesia, gracias Pablo, muestra una faceta de la iglesia en que la iglesia como comunidad se ufana de aquello que está proclamando, que es la palabra de Dios. Entonces ya no interroga, ya simplemente proclama, anuncia la palabra de Dios. Eso es entonces el credo, es una proclamación de la fe en Jesucristo y en su doctrina que se va desarrollando a lo largo de estos 4 primeros siglos. Vamos entonces a tomar en consideración en esta primera parte el texto que les envié como apoyo, en el cual vamos a compartir lo que significa la fe eclesial. Y ahí vamos a encontrarnos con 3 versiones del credo. Es la misma doctrina en esencia, solo que tiene unas cualidades específicas de acuerdo al momento. Vamos al credo de los apóstoles, el más común y el más antiguo. Pasamos al credo niceno-constantinopolitano, que seguramente ustedes lo han rezado. A veces de pronto el nombre no es familiar, pero lo hemos rezado normalmente en las solemnidades más especiales de la iglesia. Algunos sacerdotes lo rezan todos los domingos, esta versión del credo. Vamos a ver un poco también el contexto del nacimiento de ese credo. Y después el credo del pueblo de Dios, que ya es de Pablo VI, imagínense. Es de ahora, años 60. O sea que estamos en el siglo II, siglo III, en el cuarto se consolida, viene el concilio de Nicea que enriquece el credo con algunos elementos interesantes que hay que resaltar. ¿Por qué? Porque aparecen los herejes. La iglesia, esto es muy bonito en la historia de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, para no dejar que la iglesia en cuanto comunidad baje la guardia ante las acechanzas del mal y del demonio, Dios permite que los enemigos de la iglesia se acerquen a la iglesia. Se acerquen a la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia saque frutos de esa lucha que tiene con sus enemigos. Primero, en las catacumbas. ¿Quién me escribe aquí en el chat? En las catacumbas, ¿cuál es uno de los frutos más especiales que la iglesia, oído, es en el chat que me tienen que escribir, ¿cuál es uno de los frutos más especiales que la iglesia saca provecho en medio de las dificultades, obstáculos, persecuciones, odio, durante esos 3 primeros siglos, hasta el año 312 más o menos? ¿Quién me dice aquí en el chat? A ver, pues espero las respuestas. Felipe me pregunta que qué decía del siglo... el siglo segundo, sí. Cuando yo hablo del siglo segundo estoy hablando del año 100 al año 199. No estoy hablando del año 200, como se podría pensar, ¿no? Para poder ubicar los siglos con los años, para manejar la cronología. Bueno, ¿qué pasó que nadie me escribe aquí? Alguien me escribió por aquí algo. Muy bien, ¿quién más? Muy bien. Muy bien, Pablo. Ahí está, sí. Muy cerca y muy bien estuvo Catalina. Pablo también, obvio, por eso es que estamos hablando del credo. Es uno de los frutos, porque la iglesia empieza a consolidar su doctrina. Y los mártires, semilla de nuevos cristianos, como lo dice Tertuliano en sus textos. Y además de eso, la celebración de la Eucaristía. ¿Los demás qué dicen? Nadie más va a decir nada. Se reunía en comunidad por la persecución de Roma, ¿sí? Los mártires. Cuando vayamos a Roma y conozcamos las catacumbas de Santa Priscila, ¿no? Son verdaderas ciudadelas debajo de Roma, y ahí se reunían las comunidades cristianas. Ahí enterraron a sus primeros mártires.
Sobre el cuerpo de los mártires, sobre la tumba de los mártires, se celebraba la partición del pan. Claro, el nombre probablemente de Eucaristía nació después, pero en los primeros tiempos no existía el nombre Eucaristía, ¿cierto? Se consolida el nombre de la Santa Misa también. Se celebra entonces encima del altar. El altar para la celebración de la Eucaristía se convierte en la tumba. Esta era la tumba o sarcófago donde se colocaban los restos de los cristianos, y aquí se celebraba la Eucaristía. Por eso es que la liturgia de la Iglesia recomienda de manera muy especial que sobre el altar se coloque la reliquia de un santo, en lo posible mártir, para recordar los primeros tiempos de la Iglesia. Eso se llama la piedra de ara. Entonces al altar le dejaban un huequito aquí, a la mesa del altar, le dejaban un huequito acá, y ahí le ponían reliquia de mártires. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a la Catedral Metropolitana de Medellín, se van a dar cuenta, si no es que se suben al altar principal, que ahí se ve evidentemente la piedra de ara. Ustedes van a ver en los altares laterales, porque antes del Concilio Vaticano II, digamos un tiempo después del concilio, también se celebraban misas al mismo tiempo, y el sacerdote estaba celebrando la misa. De hecho, la misa se celebra a Dios. Entonces el sacerdote, ustedes van a ver que los altares, por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús, quien entra a la Catedral de Medellín a la derecha va a encontrar el altar del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene un altar para celebrar la Eucaristía. Ustedes van y ven ese altar y van a ver que tiene un huequito, o que tiene aquí como un remiendito a la mesa del altar, porque claro, esas reliquias las sacaron, porque ahí ya no celebran más la Eucaristía. Está el sagrario, pero no celebran la Eucaristía. Entonces en esas catacumbas estaban los cuerpos de los mártires, y enterraban, por ejemplo, un mártir acá, en la pared, y ahí quedaba enterrado. Digamos que yo estoy aquí sobre esta base, caminando, a la altura casi que de la tumba del mártir. A medida que iban apareciendo más mártires, pues las catacumbas iban haciendo más profundas, y todo esto se llenaba de cuerpos de mártires. Entonces cuando yo entro a la catacumba, yo miro así, y hay varios pisos de cuerpos de mártires que murieron en el Coliseo, que murieron en el circo, bueno, que murieron en no sé cuántas circunstancias. Esa gracia del martirio se vivió en esos primeros tiempos. La celebración de la Eucaristía, y como bien lo dice también Paulo acá, dice que se congeló la imagen. No, es que la imagen está quieta, Felipe, por eso se congeló. Entonces, bueno, esas fueron de las grandes gracias que se recibieron ahí en esos 3 primeros siglos, hasta que llega el emperador Constantino con el famoso Edicto de Milán, y le concede a la Iglesia la libertad de poder hacer apostolado y evangelizar en el imperio. Eso es una ganancia increíble de la Iglesia. Pero entonces digo que la Iglesia, que Dios permite que la Iglesia se mueva en medio de todas las dificultades y esos problemas para mantener viva y en combatividad la Iglesia, porque la Iglesia es militante. Para que se mantenga en combatividad, entonces miren Dios cómo permite que, saliendo de las catacumbas, bueno, ya no nos van a perseguir en el circo, no nos vamos a ir a morir no nos vamos a ir a morir ni en el circo ni en el Coliseo, pero ahora aparecen los herejes. Dentro de los propios cristianos aparecen algunos que dicen unas cosas que no suenan ni tan mal sobre Jesús, la Virgen, la Eucaristía, pero que no es la verdad completa. Recuerden que en algún momento hablamos sobre unas herejías que hasta se escuchan hoy en día. No, eso de decir que la Eucaristía es un acto muy solemne, claro, pero de ahí a decir que en ese momento Jesús se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ay no, eso es de fanáticos. Eso no se escucha solo hoy, se escuchaba también en los primeros tiempos de la Iglesia. Entonces aparecen los herejes. Como aparecen los herejes, entonces es una oportunidad para que la Iglesia empiece a proclamar la fe. Por eso es que el credo de los apóstoles se enriquece con el credo niceno-constantinopolitano, y ahora lo vamos a ver. Y después el credo del Papa Pablo VI, que también es muy especial, lo vamos a ver ahora. Bueno, hasta ahí entonces, entendido, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿O está todo bien? Sí, perfecto, no hay problema. Listo, pues. Bueno, entonces los invito a que vayamos a uno de nuestros documentos. Tenemos entonces el documento número 2.
Así que para que lo tengan en cuenta ustedes acá. Se los voy a poner aquí. Listo, están viendo todo en la pantalla. Bueno, ahí dice entonces arriba, la fe es eclesial. Y tenemos los 3 credos. Entonces vamos a ir. Miren todo lo que se habla aquí al respecto del credo por Dios. Vamos directo al credo porque si no... Aquí está. Vamos aquí a esta parte. Ay, perdón, me perdí aquí. Sí, estamos aquí entonces. Esto es lo que compartimos ahorita. Bueno, pero resulta que las formulaciones del credo no tuvieron una aceptación unánime. Lo que en la iglesia romana venía siendo tradicional no lo era, por ejemplo, para las iglesias orientales, porque hay una mentalidad específica para cada pueblo. El alemán no piensa igual que el inglés tiene una manera de actuar, inclusive de pensar, de raciocinar, diferente al portugués, al inglés, al japonés ni se diga, al africano es otra cosa, y al latinoamericano. Hay una variedad específica entre los pueblos, y en medio de esa variedad es que nosotros vamos a encontrar la belleza de Dios. Porque todas esas variedades unidas en un solo vitral, en un solo panorama, nos va a dar una idea de lo que es la inteligencia de Dios, la rapidez de actuación de Dios, la genialidad de Dios, etc. Me da cerca a mí a la idea de lo que es Dios. Entonces, en el siglo XV en Oriente no existía todavía, imagínense ustedes la variedad, en el siglo XV, estamos hablando del año 1400 y pico. En Oriente, vamos por acá, no existía un símbolo de fe unitario para todas las iglesias locales, porque no existía como en Occidente una iglesia como la romana con posición privilegiada en relación al resto. Eso lo vamos a ver después. Las jurisdicciones que la iglesia católica tiene en Oriente, que son algunos ritos. Por ejemplo, en algunos ritos orientales, ustedes se van a encontrar con sacerdotes que son casados, pero que no se casan siendo sacerdotes, no, que siendo casados se casan. Perdón, siendo casados se ordenan. Y siendo sacerdotes casados ya no pueden llegar a ser obispos. O sea, son particularidades muy específicas relacionadas con cada cultura. Existían en Oriente diversos credos, entonces la esencia es la misma, solo que aparecían algunas características especiales. Como nota curiosa, en Occidente el credo se formula de forma cristológica y en clave de historia de salvación, es decir, Dios se hizo hombre por nosotros y vino a salvarnos. Ahora bien, miren lo curioso, en Oriente los credos más primitivos recogen fórmulas más cósmicas y salvíficas, donde se une el misterio de la creación, el misterio de Cristo, perdón, con todo el misterio de la creación. De hecho, el oriental es mucho más místico, más dado a las cosas de contemplar, de ver las estrellas, de quedar en éxtasis viendo un amanecer. Nosotros somos un poco más racionales, digámoslo así, en Occidente, que nos quita privilegios también en relación a la contemplación de Dios. Ustedes han visto los zapatos, eso es muy interesante, los zapatos, por ejemplo, en la India, esos marajás de la India, que tienen el zapato es puntudo, porque es que la mentalidad de ellos los hace aspirar a las cosas de arriba. Hasta en eso ellos querían darle una elegancia al zapato. ¿Qué es un zapato? Es una caja en la cual uno mete el pie para poder caminar más cómodamente y que no se le ensucie el pie. Eso es un zapato. Cambio, así lo podemos llegar a ver nosotros, zapatos sencillos. Y eso para los que usan zapatos hoy en día, porque uno va a la calle y se volvió de moda ya usar una especie de chanclas ahí, que usted no sabe bien si la persona sí se levantó o si la persona inclusive no se ha dado cuenta bien si ya salió de la casa, está con la misma pinta como se levantó de la cama, bueno, etc.
Pero digamos que dentro de las concepciones normales, la persona busca un zapato que le cubra el pie, se lo proteja y le dé comodidad. Lógico. Ahora el oriental busca más que eso. Adorna el zapato, le pone esa punta así. Usted ha visto, no sé, la película de Aladino, esos zapaticos así en punta. Es porque son mucho más cósmicos. Cósmicos en ese sentido, en que son más de elevar las vistas. Entonces miren que hasta en eso hay una diferencia en el credo. La exposición del credo de los apóstoles aparece por primera vez documentado, esto es muy interesante, en el siglo IV, en el año 390, es un sínodo en Milán, ya estamos en Italia. El Papa Ciricio, esto lo podemos encontrar, el texto actual sí aparece por primera vez completo en la obra Scarabus, del autor Pirminio, de origen posiblemente español, que lo escribió en el año 710-724, o sea, se encontró en ese año 390 y más o menos unos 350, 340 años después aparece ya propiamente publicado y difundido. Ese credo del año 390 empezó a ser admitido en la iglesia de Roma, oído, entre los siglos IX y XI, y se integró en el siglo XVI, miren acá, en el Catecismo de Trento y en el breviario romano. En ese breviario romano, el breviario romano termina siendo un libro así, más o menos, ¿cierto? Con oraciones, con lectura de la Sagrada Escritura, para que los sacerdotes y los religiosos hagan sus oraciones y canten sus oraciones. En ese breviario, si no estoy mal, en el año 1586 aparece por primera vez la versión completa del Ave María. Todo eso se demoró en consolidar el Ave María que estamos rezando nosotros hoy en día, porque fue evolucionando a partir de las palabras de Nuestra Señora con el ángel, del ángel a Nuestra Señora, de Santa Isabel a Nuestra Señora, la declaración de la maternidad divina del Theotokos, y después fue evolucionando hasta que en el siglo XVI se consolida porque aparece oficialmente en un libro de oraciones de la iglesia, el Ave María. ¿Está bien? Ahí aparece entonces también, recibe un empujón fuerte en el Concilio de Trento. Recuerden que fue el concilio que se organizó después de la ruptura y de la revolución de Lutero. Fue altamente apreciado por las iglesias de la Reforma protestante, imagínense. O sea, hasta ahí mantenía una cierta unidad, ya después todo voló por los aires. El símbolo más ampliado es el denominado niceno-constantinopolitano, fruto del primer concilio de Nicea, entonces estamos en el año 325, y del primero de Constantinopla, que ya es en el año 381, más o menos unos 50-55 años después. Aunque es cierto que la adhesión de Occidente no se logró hasta 70 años después, en el concilio de Calcedonia. Entonces tenemos este credo que es fuerte porque está lleno de un texto muy teológico y muy profundo, que se termina de consolidar a principios del siglo IV, más o menos en el 450. La fijación y aceptación de este credo fue una historia muy compleja. Benedicto XVI, a quien vamos a tratar ahorita en las homilías, se atreve a indicar una lección que nunca debe olvidarse al hilo de la complejidad de la historia del credo. Dice Benedicto XVI: siempre estará la superioridad de la Iglesia sobre el Estado. Y esto es muy interesante. Para quienes tenemos fe, esto lo tenemos muy claro. El poder espiritual es más importante y debe influenciar el poder temporal. Pero nunca el poder temporal podrá colocarse por encima de la Iglesia. Esa fue una de las grandes dificultades que se dieron en la decadencia de la Edad Media, cuando los reyes se empezaron a atribuir el derecho de nombrar obispos, de sugerir cardenales, pero ese sugerir cardenales era ofreciendo dinero, ofreciendo tierras o negando la influencia de la iglesia en algunos lugares. Entonces ustedes no entran acá, a no ser que me ordenen obispo en tal lugar. Entonces tenía que la iglesia muchas veces agachar la cabeza y ordenar a un familiar de este rey o de este noble como obispo de tal uno y tal otro lugar. Y resulta que ese que era ordenado normalmente no era una persona que tenía vocación, y ahí empezaban los problemas para la iglesia. Los obispos se salían de las causas, de la causa de la iglesia, se metían en negocios que no debían, terminaban hasta yendo a la guerra, pero a veces por vanidad y no por defender la iglesia, ni mucho menos sus feudos.
etcétera. Entonces todo esto trajo muchos problemas porque el Estado quiso colocarse por encima de la iglesia y no puede ser así. Que la iglesia esté por encima del Estado, claro, es que es una institución divina, obvio que tiene que estar por encima del Estado. No quiere decir que sofoca al Estado, no, lo ilumina, lo protege, ¿no? Lo acompaña, porque ¿cuál es la finalidad del Estado? La finalidad del Estado es disponer todas las cosas dentro del orden civil para que los hombres y mujeres puedan santificarse. Es eso. ¿Ustedes creen que es mantener la economía estable? O no sé, algún otro tipo de estabilidad profana. No, antes que nada, el Estado debe de disponer todas las cosas para que el hombre y la mujer, la familia, etcétera, tengan todos los elementos en sus manos para poder alcanzar la santificación. Esto es muy importante y es muy bonito también. Es un principio básico de ética social dentro de la iglesia. Eso es para los que son enemigos de la influencia de la iglesia al Estado, no para nada. Tiene que haber una influencia, pero tiene que haber un respeto de poderes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido. A ver, soy todo oídos. Liliana, ¿ya escribiste o no? ¿Lograste? Bueno, por aquí recuerden que también va a quedar el video grabado en YouTube, yo se lo estoy mandando. Pero es eso. Repito, orden temporal y orden espiritual. Iglesia y Estado. Cuando yo digo Estado me puedo referir a una república, a una democracia, a una aristocracia, a una monarquía. Eso es Estado. Poder temporal, poder espiritual. El poder temporal está llamado, oído, en colaboración y dejándose iluminar e influenciar por la iglesia, de disponer todas las cosas en la sociedad para que los hombres alcancen la santificación. ¿Listo? Perfecto. Bueno, veo que no hay más preguntas, está todo el mundo muy atento. O están muy tímidos, yo no sé qué será. Yo voy a decir que están muy atentos para que suene más bonito. Aquí lo puse más grande, pues. Y vamos entonces por acá. Miren lo que dice Benedicto XVI. Siempre estará la superioridad de la Iglesia sobre el Estado y la unidad de la Iglesia Universal es imposible sin la unidad con el obispo de Roma. La unidad de la Iglesia Universal, por eso católica, ¿no? El título de católico dentro de la Iglesia significa eso, universalidad. Entonces ninguna iglesia puede decirse universal, ningún credo ni ninguna creencia puede decirse universal si no está en comunión con el obispo de Roma. Ese es el problema de las iglesias cismáticas, aquellas que se separan de la autoridad del Papa. La iglesia no crece a base solo de compromisos y adaptaciones o de simples teorías. La historia de la fijación del credo nos enseña que, aunque fluyan múltiples factores humanos para conseguir una unidad, se pone de relieve que no son los hombres quienes forjan la unidad de la fe, sino que esta es fruto del Espíritu Santo. Parafraseando también a Benedicto XVI, en otro contexto podemos afirmar que la teología, oído, esto es muy bonito, la teología necesita un nuevo comienzo en el pensar que no es producto de nuestra reflexión, sino del encuentro con una palabra que siempre nos precede. Es lo que llamamos conversión. La conversión que yo puedo tener, inclusive la misma actualización que ese credo puede tener en relación a las necesidades del tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, estando tercera persona de la Santísima Trinidad, estando fuera del tiempo, conoce perfectamente cuáles son las necesidades de los hombres. Y el credo entonces termina siendo una herramienta para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe en medio de todas las vicisitudes del día a día. Y me atrevo a añadir, y no habrá estudio de nuestro credo sin fe, sin teología y sin conversión. Esto ya lo habíamos comentado en algún otro momento. No tiene sentido el estudio de la doctrina sin estos elementos. Sin fe, sin teología y sin conversión. Sin teología es tomando en consideración a Dios como el centro de nuestro estudio, no como objeto, sino como sujeto. En cualquier caso, el credo, el creer, implica una triple dimensión para el bautizado, o un cambio a una vida nueva.
en 3 dimensiones. Oídos las 3 dimensiones. Una conversión al Dios cristiano. Claro, me lo deja claro, patente ahí. Esa doctrina me deja en evidencia al Dios cristiano. Hay un viraje existencial y de vida en el espíritu. Conversión. Me llama al cambio. Y un cambio en su ser mismo, ya que se convierte en hijo en el hijo. O sea, la doctrina y el estudio de la teología me tiene que llevar a mí a proclamar en algún momento, como lo dijo con todas las letras y con toda la humildad del mundo, lo dijo Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Está bien? Y siempre el creer comporta una dimensión eclesial y comunitaria. Esto es fundamental para todos los cristianos. Ya hemos dicho eso, el cristianismo no se vive de manera egoísta. Nuestra fe es para vivirla en comunidad. Por eso hablábamos de la fe eclesial. Desde el bautismo se muestra que el creer nos viene mediante el diálogo, por la escucha. La fe ex audite, ¿no? Nos dice Pablo, la fe entra por aquí. Por eso es necesario profesarla a los otros. La fe no es el resultado de una elucubración personal o individual. Se nos pregunta primero, ¿crees? Y acto seguido viene la respuesta, creo. A mí me parece simpático que a veces uno está en la Eucaristía el domingo y hay una manera también, según el misal romano, de proclamar la fe después de la homilía. Entonces el Padre dice, creen en Dios Padre Todopoderoso. Y más de uno responde, creemos. No, yo no voy a creer por otro, yo creo por mí mismo. Yo tengo que decir, creo, no creemos. Cada uno cree. El del lado no va a creer por mí, no, yo creo. La fe viene desde la audición que la comunidad eclesial te hace y no tanto de la reflexión que es en un segundo momento. Esto es muy interesante. Ay, no, es que yo a mi niño lo voy a bautizar cuando él ya entienda bien qué es la fe. Ah, bueno, señora, entonces déle de comer cuando él entienda bien cómo es que funciona el proceso de digestión y déjelo morir de hambre. Así de sencillo. Es el mismo raciocinio, entre comillas. ¿Cómo así? Primero viene, aquí está, la fe viene desde la audición de la comunidad eclesial te hace y no tanto de la reflexión, que es en un segundo momento, ya que el niño se forma en la fe para la primera comunión, para la confirmación, y va evolucionando. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces uno escucha, ¿no? Eso es una barbaridad dentro del cristianismo, hacer ese tipo de afirmaciones. No, yo a mi hijo le voy a dar libertad para que cuando él crezca escoja el camino del demonio, no hay otro. Por eso el cristianismo no es ideología, oído, y esto lo apuntó muchas veces Juan Pablo II, pero eso sí que le dio hincapié Benedicto XVI. No es ideología, no es literatura o filosofía, por eso es que hay que leerlo con fe, leer la doctrina con fe, estudiarla con fe. Y como yo la voy a leer y la voy a estudiar con fe, pues obviamente va a venir en contraprestación. ¿Qué me va a venir a mí? La conversión. En la filosofía el pensamiento precede a la idea y al concepto, entonces es un esfuerzo racional que yo hago y deduzco, ¡ay, verdad! Entonces yo voy a creer en Dios porque ya sé por qué es que Dios existe. Como ya sé razones o conozco algunos principios que me van a conocer la existencia de Dios, ahora sí voy a creer en Dios. No, eso no es así. En el cristianismo no es así. Que no significa que la doctrina o la teología sea irracional, no, eso ya nos quedó claro en la primera o segunda clase. La teología va mucho más allá de lo que el intelecto humano puede darle al hombre. Sin embargo, eso no quiere decir que la teología no sea racional. Inclusive están las vías de Santo Tomás para explicar la existencia de Dios. No sé si vamos a alcanzarlo a ver, pero bueno, está por ahí en los temas. En la fe, lo esencial y que penetrará a la persona viene de fuera, de la escucha, de la aceptación de lo dado. Entonces yo escucho la doctrina y junto con la fe lo asimilo a mi vida y viene la conversión. Igualmente, la fe está ordenada a la comunidad y desemboca en una vida comunitaria. En la filosofía lo que prima es la búsqueda de la verdad y después se comparte. En la fe hay una llamada desde el principio. ¿A qué? A la comunidad eclesial. Y en ese clima, cada cristiano encuentra su personalidad profunda. Eso, cuando hablamos aquí de una personalidad profunda, que la encontramos dentro de la comunidad eclesial,
quiere decir que yo me distingo dentro de la comunidad. ¿Cuál es el proceso normal para nosotros conocernos? Hay un principio de identidad, donde yo sé quién soy y sé igualmente que no soy el otro. Yo distingo al otro y me identifico a mí mismo. ¿Cómo me empiezo yo a conocer? Porque es que yo me miro en un espejo. No, yo me conozco especialmente en la relación con el otro. Entonces, cuando yo tengo relación en la comunidad cristiana y esas relaciones se fundamentan en la fe, yo empiezo a conocer mi fe, qué tengo yo de fe para dar y qué puedo recibir yo de fe. Enriquezco mi fe. Así me conozco yo como cristiano. Y así mismo se va iluminando en mi corazón, se va fortaleciendo en mi corazón y se va iluminando en mi inteligencia mi vocación particular dentro de esa comunidad. Porque yo ya sé que mi vocación no es la de aquel. Sin embargo, la conozco, la admiro y asimilo algo de la vocación de él. Y así poco a poco, conociendo la comunidad cristiana, yo me voy haciendo una idea de cuál es mi papel en la comunidad. Esa es mi personalidad cristiana, mi vocación. Hay que destacar que el credo, creo que por acá hay una pregunta. No, si alguien tiene una pregunta, adelante. Hay que destacar que al credo se denomina también símbolo, porque los diversos artículos o enunciados forman un todo. Esto mismo, aplicado a la fe cristiana, encierra una verdad muy profunda. Miren que no es lo mismo el símbolo que el simbolizado. Yo que tengo por acá que les muestre de símbolo. No tengo por acá. No, si tuviera un pelícano, pero no sé qué lo hice. ¿Ustedes han visto los pelícanos? ¿Quién no ha visto un pelícano? Levante la mano. Vean, les voy a mostrar algo aquí. Esperen y verán. Miren qué bonito el pelícano. Vamos a buscar uno bonito, bonito. Este está despelucadito, pero está bonito. Miren, es que hay un video de los pelícanos. Miren pues el pelícano. Si ven el pelícano es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque cuando el pelícano no tiene para darle de comer a sus crías, se lacera aquí en el vientre y le da de su propia carne a las crías para que ellas no mueran de hambre. Entonces, así como Cristo se hizo carne por nosotros para alimentarnos, el pelícano es un símbolo de Cristo en la naturaleza, ¿no? Miren la diferencia que hay de símbolo a simbolizado. ¿Quién es el simbolizado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el símbolo? El pelícano. Entonces, cuando Dios creó el pelícano, Dios pensó en simbolizar a su Hijo con el pelícano. No es que después de que apareció el pelícano dijeron, vamos a simbolizar a Jesús con el pelícano. No, fue al contrario. Porque cuando Dios creó todas las cosas, en esas cosas Él mismo se vio reflejado. Y en el pelícano hay un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pelícano en algunas iglesias, yo la verdad no llegué a ver aquí, creo que el Perpetuo Socorro en Medellín. Pero bueno, en Europa sí es muy común ver en los altares un pelícano y está con los polluelos ahí picándole en el vientre. ¿Por qué? Porque el pelícano entonces es un símbolo de la Eucaristía, del propio nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Yo no creo que esté por aquí dándole de comer a los animales, a las crías. Pero bueno, esa es la historia entonces para que ustedes se hagan una idea de lo que es un pelícano. Entonces hay que destacar que el credo se le denomina también símbolo porque los diversos artículos o enunciados forman un todo. Esto mismo aplicado a la fe cristiana encierra una verdad muy profunda. Cada cristiano que profesa su fe solo se puede realizar completamente en su creer cuando hace posible la unión con los demás. Aquí está lo importante de la vida comunitaria. Yo la otra vez les hablaba de la pericóresis trinitaria, o algo dije al respecto así muy en pasado. La pericóresis trinitaria está relacionada con esa vida íntima de la Santísima Trinidad. Es una cosa misteriosa pero lindísima. Sor Isabel de la Trinidad tiene una serie de explicitaciones carmelitas
sobre esas relaciones íntimas de la Santísima Trinidad. Y esa relación de la Santísima Trinidad, esas tres personas, me da una idea a mí, no. Más bien, la sociedad, la iglesia, es un símbolo de esas relaciones que hay en la Santísima Trinidad. La familia es una relación, es un símbolo de esa relación que hay en la Santísima Trinidad. Porque esto es una sociedad. Tres personas y un solo Dios verdadero. Es una sociedad, esas tres personas. Entonces, lo que existe de comunidad aquí en la vida peregrina, en la iglesia militante, es un símbolo de esa vida, de esa sociedad que existe, esa sociedad trinitaria. Por eso es que somos comunidad. El cristianismo no es un sistema de ideas, sino un camino. Camino, verdad y vida. El nosotros de los cristianos no es algo secundario o superpuesto, no, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos los convocados, llamados, vocare, vocación, tenemos la vocación, en camino hacia la Jerusalén. Estamos aquí en este mundo solamente en vistas a llegar a la Jerusalén celeste. Nosotros no fuimos creados para este mundo, no fuimos creados para la vida eterna. Solo que camino a la vida eterna, pues pasamos por este mundo. Pero estamos hechos para cosas mucho más grandiosas. Esto es un paso. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? A ver, por aquí. No hay preguntas, está muy bien, están como atentos, yo creo. Voy a hacer preguntas yo al final, estoy tentado. Voy a hacerlas.